Hoy vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el tema que vamos a estar mirando hoy, porque tiene que ver con el cuidado que se tiene con, con la vida cristiana. Tiene que ver con el cuidado que se tiene preservar lo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay que aprender a conservar nuestra línea espiritual. Porque hay gente que, hablándolo en palabras un poco pesadas, son muy bocones. Les gusta hablar palabras en contra de la voluntad de Dios y aprovechan para hablar cosas que no son del Espíritu Santo. La blasfemia significa palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Eso es blasfemia. Palabra injuriosa que se dice contra las cosas sagradas o contra Dios. La blasfemia etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. Ojo, en sí, en conclusión, en síntesis de la palabra blasfemia es ofensa verbal contra la majestad divina. En eso sí quiero que seamos muy claros. Ofensa verbal contra la majestad divina. Así que tiene que ver hoy con esto. Porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Porque tiene características de persona. Tiene características de persona. Enseña. El Espíritu Santo se entristece, se contrista. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo sana. O sea, el Espíritu Santo tiene atributos de persona. Y dice así la palabra de Dios en Marcos 3:20, perdón. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea, este era el concepto de los escribas, de los fariseos, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús realizaba obras maravillosas. Entonces, estos ociosos bocones, que lo podemos llamar así, que en palabras un poco coloquiales, que de hecho todavía hay personas que en su expresión son ofensivos contra la majestad divina, como en tono de venganza contra los cristianos, hablan mal del Evangelio, hablan mal de Dios, hablan mal de Jesucristo y hablan mal del Espíritu Santo. Y estos hombres decían que Jesús tenía a Belcebú. ¿Saben quién es Belcebú? Satanás, el príncipe de los demonios. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea, porque ellos se sorprendían cómo Jesús ordenaba a los demonios que se fueran de los cuerpos. Los demonios salían corriendo. Ellos, en su ignorancia, en su falta de conocimiento espiritual,
llegaron a pensar que Jesús tenía el príncipe de los demonios y que por eso los demonios más pequeños tenían que obedecerle cuando él le ordenaba que se fuera. Y esto le indignó a Jesús, le indignó, porque no era cierto. Y porque estaban hablando palabras ofensivas contra la majestad divina, contra el poder de nuestro amado Dios. Ayer hablábamos sobre eso. En el programa anterior hablamos sobre cómo los demonios tienen que correr cuando se les ordena en el nombre de Jesús y tienen que salir. Algunos hacen revolcar los cuerpos donde habitan, otros pegan gritos de lamento, pero se tienen que largar en el nombre de Jesús. Porque el que habita en la iglesia, en el pueblo de Dios, el que habita en los hijos de Dios es el Espíritu Santo, quien habitaba en Jesús. Por eso, cuando Jesús daba órdenes a los demonios, tenían que huir. Porque ahí estaba el Espíritu Santo también. Y había un respaldo del Padre Celestial. Igual en estos últimos días, los cristianos son respaldados por el Padre Celestial a través de Jesús y con el poder del Espíritu Santo las obras se realizan. Así que lo que el mundo no puede hacer, lo que los religiosos vanos no pueden hacer, los cristianos en el nombre de Jesús lo pueden realizar. El concepto de los fariseos, de los escribas, era que Jesús tenía el príncipe de los demonios y por eso los demonios le obedecían y tenían que huir. Y Jesús escucha esto y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esa es una pregunta. O sea, como quien dice, estas ideas, estos pensamientos solo caben en la mente de una persona atrasada. Le falta inteligencia. Una persona, hablemoslo en palabras toscas, bruta, puede pensar así. Que el mismo demonio, sabiendo que el propósito del diablo son 3, y vamos a leerlos. Esto para identificar y para poder entender lo que Jesús quiso decir. Juan 10:10 dice: el ladrón, que es Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, ojo, y matar y destruir. Tiene 3 propósitos: hurtar, matar y destruir. Así que si él utiliza sus súbditos, sus demonios para hurtar, para matar y para destruir, él no puede andar por ahí echando fuera a los demonios de donde él mismo los mandó a hacer operaciones. Él quiere destruir una vida, él quiere destruir una familia, y él no puede venir más tarde a reprender a sus propios demonios y a sacarlos, a liberar a la persona que un día ató. Porque el día que el diablo se divida o sus demonios se dividan, ese día se acaba, se destruye. Hay un adagio que dice de la guerra, dice: divide y ganarás. Si logra dividir la gente en un conflicto, usted puede ganar la batalla. Si Satanás logra dividir, Satanás se divide con sus demonios y se ponen en contra los unos con los otros, pues se acaba el reino de las tinieblas. Termina allí porque ellos mismos se destruyen. Y eso es lo que Jesús quiso hacerles reflexionar. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, reflexionen. ¿Cómo vienen a decir que es que conmigo está Belcebú y por eso es que yo reprendo los demonios y los demonios alarean y se largan y se van? ¿En qué mente cabe eso? Si al demonio lo que le interesa es destruir, hurtar, matar y destruir.
Y a todos los que Jesús liberó de los demonios estaban a punto de morir a causa de la posesión demoníaca. Así que allí estaba la presencia del Espíritu Santo. Pero le indigna a Cristo escuchar a los fariseos, ¿sí?, y a los escribas especialmente, decir que era el demonio que estaba allí reprendiendo a los otros demonios. Pone otro ejemplo Jesús, en verso 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No puede. Se acaba. Cuando la esposa con el esposo pelean, cuando los hijos con los padres pelean y discuten, ese hogar se acaba. Terminan separados, cada uno por su cuenta. Pero mientras que permanezcan unidos, van a prevalecer y a lograr objetivos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. El diablo no es tonto para dividirse y empezar a reprender sus mismos demonios que él mismo mandó a hacer daño. El diablo no es ningún bobo. El diablo es avispado, inteligente. ¿Sí sabían eso? Aparte de ser inteligente, el diablo tiene poder. Jesús les decía, solo a ustedes se les ocurre pensar que lo que está sucediendo con el poder del evangelio es del diablo. Solo a ustedes. Aparte de eso, se están haciendo un grande mal ustedes mismos. Uno, por no reconocer la gloria de Dios, por no reconocer la presencia del Espíritu Santo obrando. Dos, porque hablar mal de las divinidades celestiales, ofender a las divinidades divinas, a las divinidades celestiales, es un problema, es una blasfemia. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, está diciendo, otro ejemplo, y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mire, colocó 3 ejemplos. Como Jesús diciéndole a la gente, ¿cómo quiere que se lo explique? ¿Con plastilina? ¿Cómo quiere que le explique? ¿Con dibujitos? Coloca el ejemplo y dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque el día que se divida, ese día, ese reino se acaba. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Segunda enseñanza. Tercero, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte. Aquí lo que Jesús está diciendo es que Satanás es fuerte. O sea, Jesús no ignora el poder del diablo. Pero lo que sí está diciendo es que alguien puede venir y atarle y saquear su casa, donde él invadió, donde se posesionó. Eso es lo que quiere decir, los cristianos tienen autoridad de atar los espíritus inmundos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Los cristianos deben de empoderarse en el nombre de Jesús y tener en cuenta esto. Podemos entrar en la casa del hombre fuerte. Cuando hemos tenido la experiencia de reprender demonios, muchas veces escuché a los demonios decir a través de la persona, esta es mi casa y yo de aquí no me voy. Así me dicen, así me han dicho los demonios. Cuando vengo a reprender demonios que operan en alguna persona, a través de la persona me dicen, esta es mi casa. En una ocasión, reprendiendo un espíritu inmundo, me decía, esta es mi casa y yo de aquí no me voy. Y sabe que le pregunté al demonio, ¿y cuánto hace que entraste ahí? Me dijo, hace un año. O sea, hacía un año que había tomado posesión de ese cuerpo. Y esa chica llevaba ya 4 días endemoniada, tratando de destruirse a sí misma. Quería matar al papá, la mamá y luego quitarse la vida a ella. Ya lo habían visitado los religiosos del común.
Ya había ido el religioso del pueblo varias veces y nada había podido hacer. Porque para poder liberar a una persona hay que ir con Cristo en el corazón. Hay que ir con el Espíritu Santo respaldando la palabra. Hay que ir con la unción gloriosa del Espíritu. Y yo en este momento yo sé que Satanás está escuchando, y el que escuche este video también, persona que escuche este video, tienes que entender, hay unas fuerzas demoníacas. Jesús llama a este hombre el hombre fuerte. Dice, así se denomina Satanás también. Y ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. O sea que el diablo no es ningún flandengue. Satanás no es ningún desnutrido. Yo quiero que entienda. Y por eso a mí me da muchas veces, me causa un poco de risa, porque cuando hay un endemoniado, invitamos a algunos de la iglesia a ir a orar, no todos quieren ir. Son poquitos los que se arriesgan y dicen, vamos, porque saben que vamos a afrontar a un hombre fuerte. Pero aquí la Biblia dice que para poderlo echar fuera hay que entrar y hay que atarlo. Y tiene que ser más fuerte el que lo va a atar. O sea, debemos de ir con Cristo. Porque cuando Cristo está con nosotros, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ustedes como iglesia. O sea, ni las puertas del infierno se pueden levantar contra un hijo de Dios. Tenemos autoridad de atar demonios y echarlos fuera. Podemos saquear sus bienes. Después de atarlo, saqueamos sus bienes. En cierta ocasión oraba por una persona que estaba endemoniada. Y el principado que tenía salió. Me acuerdo muy bien que pegó un grito de lamento y dijo en voz alta, me voy. Gritando, dijo, me voy. Le dije, te vas en el nombre de Jesús. Y de esta manera es que ordenamos a los demonios que se tienen que ir, los atamos en el nombre de Jesús y los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Atamos los demonios y los echamos fuera en el nombre de Jesús. No pueden permanecer en sus cuerpos. Tienen que huir. No pueden permanecer en esas casas. Tienen que huir en el nombre de Jesús. Los atamos y los echamos fuera. Atamos al hombre fuerte. Y cuando salió ese principal, la persona quedó como triste. Quedó casi desmayada. Me miraba con tristeza. ¿Y saben algo? El Espíritu Santo me dijo, aún hay más. Algunos quedan ahí. Pero ya habíamos atado al hombre fuerte, lo hemos echado fuera. Ahora necesitamos saquear sus bienes, o sea, sacar toda su propiedad de ahí. Y le pregunté, ¿cuántos quedan? Y sabe que me contestaron con una voz afligida, quedamos muchos. Quedamos pocos, me dijeron, perdón. Quedamos pocos. O sea, salió el principado, salió una legión de demonios y quedaron unos pocos allí. Y cuando dijeron que quedaron pocos, empezaron a pedir auxilio, auxilio de verdad, como cuando están sacrificando a una persona, torturándola. Pedían auxilio. Entonces, até los demonios que habían salido, les impedí ayudarlos y empecé a reprender los que estaban allí y a echarlos fuera. Y esa persona fue libre. Esa persona iba rumbo al manicomio. Su esposo y su hija la llevaban para el manicomio, porque hacía 4 días había perdido la memoria, el control, porque los demonios enloquecen también, hacen perder el control de la persona. Después que oramos y reprendimos, esta persona quedó libre, totalmente libre.
Porque aquí dice que hay que entrar a la casa del hombre fuerte, atarlo y saquearlo. Hay que echarlo fuera y saquear sus bienes. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecadores, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Escuchen esta palabra. Porque a Jesús le indignó mucho lo que los escribas estaban diciendo. Estaban ofendiendo con palabras a la divinidad del cielo. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos. Cuando la Biblia habla de todos los pecados que son perdonados, te está abriendo una puerta muy amplia a los pecadores, a los que hemos cometido errores. Nos está diciendo, no importa lo que hayas cometido, y que pase por su mente en este momento cuanta maldad hayas cometido. Aquí Jesús le está hablando a los violadores, a los asesinos, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los mentirosos, a los idólatras, a los satánicos. Sí, le está hablando también a los brujos, a las hechiceras, a los hechiceros. Le está hablando a todos. Todo pecado es perdonado, todo. Si vienes a los pies de Jesús. Dice, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualesquiera que sean. O sea, puede haber sido una persona blasfema. Inclusive puede haber maldecido a Cristo, puede haber sido renegado a Cristo. Dirá usted, uy, pero pastor, ¿cómo? Sí, aquí está diciendo. Sí. Pero al único que Jesús le dijo, no toquen con él. No hablen mal de él. Es con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo que maldecir a Cristo es perdonado? ¿Usted cree que fue poquita las maldiciones que le echaron a Jesús cuando lo estaban crucificando, cuando le daban de latigazos? ¿O usted cree que los verdugos le daban un latigazo a Jesús y luego decían, te bendigo en el nombre de Dios? Cada latigazo que le daban. La vez que el religioso ese le escupió la cara a Jesús, ¿usted cree que si le escupió la cara lo estaba bendiciendo? Jesús recibió maldición tras maldición de los religiosos de la época, pero el Señor está diciendo, yo perdono eso. Acuérdense que Él en la cruz dijo una palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, Él perdona todo. ¿Cuánta gente habla más del mismo Creador? Él perdona todo. Pero dijo, ojo, tengan en cuenta, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le voy a perdonar. No le será perdonado, dice. Pero cualquiera, y está hablando de cualquiera, que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. Yo quiero que se grabe esto. El pecado que jamás tiene perdón. Así es el título de este pensamiento. El pecado que jamás tiene perdón. ¿Saben cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Por favor, por ignorante que seamos, no se nos ocurra adjudicarle la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo a Satanás. Porque eso es blasfemia. Eso es ofender la divinidad preciosa de Dios. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Escuche, así lo dice. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Grave la situación. Nunca se le ocurra blasfemar, ofender al Espíritu Santo, adjudicar la obra del Espíritu Santo a Satanás, porque eso es blasfemia. Y hoy se lo estoy diciendo para que cuando lo escuche
de boca de alguien tú le digas, cuidado, blasfemas contra el Espíritu Santo. Mire, la religiosidad nos vuelve blasfemos. Porque cuando no conocemos a Dios y nos aferramos a una secta errónea, somos capaces de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Había un predicador en cierta ocasión, yo lo distinguí, en el pueblo donde yo empecé a trabajar la obra de Dios. Recuerdo muy bien que en ese lugar, en el parque de la plaza del pueblo, en el parque público, se hizo una reunión masiva de un gran predicador que Dios lo estaba usando en gran manera para sanidades. Habían calzas de muela en platino y en oro. ¿Usted será que sí? Sí, hubo gente que recibió el milagro. Y había un predicador de una secta errónea que en esas épocas estaba en apogeo. Su iglesia estaba en crecimiento, tenía programa radial, tenía un avance tremendo. Al otro día, después que pasó la campaña, a las 7 de la mañana tenía el programa este hombre en la radio. Y empezó a blasfemar contra el Espíritu Santo, a decir que lo que estaban haciendo esa noche anterior en el parque era directamente del diablo. No se me olvida que nuestro pastor escuchó ese anuncio y dijo, pobre hombre, acaba de blasfemar contra el Espíritu Santo, y la Biblia dice que no tiene jamás perdón. Y este era un gran hombre de renombre, de una secta muy avanzado. Y saben algo, esta es la hora que está en desgracia. Tiempo después se alejó de Dios, y esta es la hora que no ha podido encontrar el camino, ni lo encontrará. ¿Saben por qué? Porque aquí está diciendo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, jamás. No tiene perdón, jamás, sino que es reo de juicio eterno. Tremendo esto. En Lucas 12:10 nos dice de otra forma este pasaje. Lucas 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Lo que estaba diciendo ahorita. Cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Cualquiera que blasfeme contra Jesús, le será perdonado. Y por eso es que no aceptamos la doctrina de los unitarios. Porque Jesús no es el mismo Espíritu Santo, ni Jesús es el mismo Padre. Aquí está diciendo, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. No le será perdonado. ¿Sí? ¿Ya está claro? Aquí está diciendo que no será perdonado. Y en Mateo, capítulo 12, verso 32, especifica más claro. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del